Y ahora pasaríamos a contar con los comentarios de nuestros invitados especiales del panel que integra esta mesa, que como decíamos es del más alto nivel posible. Quisiera entonces pasar la palabra al expresidente de República Dominicana, don Leonel Fernández. Como presidencia hacemos una respetuosa sugerencia de tratar de enfocar los comentarios en alrededor de unos 15 minutos, pero es nada más una sugerencia. Ustedes sabrán mejor cómo desarrollar esta parte, que evidentemente luego de los comentarios de nuestros 4 panelistas tendríamos la posibilidad, en la medida también que el tiempo lo permita, de algunos comentarios de los delegados y delegadas. Señor presidente Fernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, doña Wanda Piñato, primera dama de la República de El Salvador. Le traigo los saludos de su amiga doña Margarita Cedeño de Fernández, que como usted sabe ha pasado recientemente de ser primera dama a vicepresidenta de la República. Y me ha cambiado un poco mi estatus personal, porque antes era conocido como el presidente, ahora soy el esposo de la vicepresidenta. Bueno, distinguidos miembros del gabinete del gobierno de El Salvador, distinguidos panelistas, señoras representantes de delegaciones, señoras y señores, amigos todos. En primer término, permítame expresar mi gratitud por la hospitalidad y la amabilidad con que se nos ha acogido aquí, en este hermoso país de El Salvador, así como a doña Alicia Bárcena por la amabilidad, la gentileza que ha tenido de invitarme a ser parte de este panel. Y creo que la puesta en circulación de esta propuesta de cambio estructural que hace la CEPAL tiene lugar en un momento muy oportuno, porque es una propuesta alternativa, si se quiere, de cambio estructural frente a lo que hoy podríamos llamar una crisis estructural de carácter global. Me parece que, luego de felicitar a doña Alicia por esta magistral síntesis que ha hecho del texto que abarca los diferentes aspectos, yo creo que quizás convenga poder colocar nuestro comentario en el contexto de los desafíos que actualmente tendría la aplicación de esta propuesta de cambio estructural para la igualdad, que sigue un trabajo previo de la CEPAL sobre la hora de la igualdad. Hay brechas para cerrar, caminos por abrir, que ya se había puesto en circulación 2 años atrás, en un periodo de sesiones anterior. Pues bien, yo creo que, como decíamos ayer, como comentábamos ayer, la situación en la que nos encontramos en términos globales en estos momentos es la de una frágil recuperación de la economía global, y de manera muy diferenciada. Y en ese contexto de frágil recuperación, lo que hemos visto es un proceso continuo de mutación de la crisis económica global, de distintas etapas por las que ha ido atravesando, con momentos en los que ha dado la impresión de que pasamos a una recuperación para luego volver a una recaída. Y por tanto diría que nos encontramos en una fase todavía de incertidumbre, en una fase de búsqueda de alternativas de solución a una crisis que ya tiene 5 años de estar instalada en el ámbito internacional. Pero a pesar de ser una crisis que ya se prolonga, que tiene 5 años y que va mutándose y que va entrando en distintas etapas, hay un elemento que encontramos como recurrente, y es la resistencia que ha habido en distintos lugares a los cambios que se requieren en estos momentos para poder superar la crisis. Y la primera resistencia la encontramos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aplicación de un marco de regulación financiera. Un marco de regulación financiera que se entendería como, digamos, algo de sentido común, algo obvio, frente a un sistema que ha entrado en crisis. Lo lógico, lo natural, es que pueda haber un marco de reforma a ese sistema financiero.
En Estados Unidos, por ejemplo, en un primer momento se promovió y se aprobó en el Congreso la ley Dodd-Frank. Y la ley Dodd-Frank tiene una cláusula de protección a los consumidores que otorga por consiguiente un mandato a las distintas agencias federales norteamericanas para que procedan a la elaboración de reglamentos de aplicación de la ley. Y lo que hemos visto en esas distintas agencias, pero muy especialmente en la CFTC, que es la que se encarga de establecer los contratos a futuro de productos básicos, la resistencia que ha habido para la elaboración y aplicación de esos reglamentos. Por tanto, la tendencia que vemos en Estados Unidos, pero también en Europa, un horizonte de largo plazo. Lo que se está diciendo es, bueno, qué bien que nos hayamos podido aprovechar de esta relación entre el mundo asiático y América Latina, que ha permitido un incremento de los ingresos, que ha permitido fortalecer las reservas internacionales, que ha reposicionado en términos del intercambio comercial América Latina. ¡Qué bien! Pero este modelo no es sostenible en el tiempo y por consiguiente lo que procede a hacer de las rentabilidades obtenidas hasta este momento es pasar a un nuevo diseño de estructura productiva con mayor diversificación que produzca mayor volumen de producción, mejor productividad y por tanto tenga un impacto en la calidad de vida de los trabajadores. Yo creo que ahí está, digamos, la centralidad de la propuesta de la CEPAL. El cómo podemos pasar de un modelo de trabajo intensivo a un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico. Y obviamente que ese tiene que ser el destino de toda América Latina, el cómo poder transformar su estructura productiva en una que pueda disminuir la brecha de productividad y la brecha tecnológica. Pero esto dicho parece fácil, lo difícil está en poderlo implementar. Y un problema tiene que ver con algo señalado que es la fiscalidad. Y obviamente también tenemos aquí una situación diferenciada en América Latina en términos de fiscalidad para poder contar con un Estado fiscalmente fuerte que pueda llevar a cabo las inversiones y poder realizar el gasto público requerido a los fines de lograr esta transformación productiva con mayor productividad y mayor rentabilidad. Tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil. Brasil tiene hoy día una presión tributaria de un 35% del PIB. Pero tenemos el caso, por ejemplo, al revés, de México con un 10% de presión tributaria que resuelve su problema por la rentabilidad petrolera. Pero distinto a lo que puede pasar con Guatemala o la propia República Dominicana, países que actualmente tienen una presión tributaria de tan solo 12 y 13% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo con una baja fiscalidad de 12% del PIB, sin renta petrolera, sin ingresos extra presupuestarios, podríamos realizar esta transferencia? Muy difícil. Yo creo que la propuesta del pacto fiscal que ha hecho la CEPAL, como parte del diálogo social, se torna imperativo. Es necesario que países con baja fiscalidad por lo menos puedan llegar al promedio latinoamericano actual, que ronda entre 20 y 21% del PIB. Por supuesto, es algo que tiene que hacerse gradualmente y con un concepto de tributación progresivo, como también lo ha sugerido la CEPAL. El otro desafío para alcanzar esta transformación productiva con equidad, para alcanzar el cambio estructural que propone la CEPAL, tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de las capacidades, es decir, con formación del capital humano. Y esto nos remite al tema de la educación. Y naturalmente hay un debate hoy día, yo diría es un debate universal. Yo siento que en ninguna parte del mundo hoy día hay satisfacción con el sistema de funcionamiento del aparato educativo. Eso se siente en Europa, eso se siente en cada país de América Latina, eso se siente en los Estados Unidos. Y lo mismo en Asia. Nosotros hacemos el elogio de lo que es el sistema educativo asiático y sin embargo, cuando uno interactúa con las autoridades responsables del sistema educativo, nos damos cuenta de la insatisfacción que también se tiene de cómo el sistema educativo funciona. Si, por ejemplo, ha sido mi experiencia, converso con los japoneses acerca de su sistema educativo, dicen, mire, nosotros ciertamente hemos alcanzado
algún desarrollo en lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología en nuestros estudiantes, pero el modelo que tenemos sigue siendo el modelo implantado por los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, que no priorizó el sistema de valores y valores cívicos. Y por tanto los japoneses en estos momentos están introduciendo una reforma en su sistema educativo para hacerlo más equilibrado entre valores cívicos y conocimientos tecnológicos y científicos. Si usted llega a Corea del Sur y pregunta por el estado de su educación, dice es muy buena, pero pone tanto estrés en los estudiantes que Corea del Sur tiene hoy día el mayor índice de suicidio estudiantil como resultado de la presión que la familia y el entorno social establece sobre los estudiantes para alcanzar los mayores niveles. Nosotros en América Latina solemos mirar a España como un modelo referencial paradigmático en materia de educación. Y sin embargo en España se quejan de que sus estudiantes, cuando toman el examen PISA, se encuentran por debajo del promedio europeo. En el Reino Unido, durante el periodo de Tony Blair, hubo una cuadruplicación de la inversión pública en educación. Y sin embargo, los resultados de desempeño de los estudiantes británicos en comparación con los de Europa del Este, resulta que bajó antes de haberse hecho esa inversión. Lo que nos remite también al otro problema, que la solución al tema de la educación no está tan solo en incrementar el gasto público en educación, porque está demostrado que no existe una correlación directamente proporcional entre volumen de inversión y calidad del desempeño educativo, como tampoco lo existe en salud. No hay esa relación entre incremento del gasto en salud y mejoría del desempeño. La complejidad del fenómeno educación, del fenómeno salud, del fenómeno social. Pero específicamente en el tema de la educación, si bien se requiere un incremento constante de la inversión para mejorar la educación, no es menos cierto que parece ser que en el fondo lo que hay es también un problema estructural en la educación, puesto que estamos pasando de un modelo educativo de la sociedad industrial del siglo XIX y principios del siglo XX hacia un modelo educativo de la sociedad del conocimiento. El problema latinoamericano es que fuimos deficientes en el modelo anterior y ahora no encontramos todavía la fórmula de cómo acceder al nuevo modelo de la sociedad del conocimiento, que se hace imperativo, que se hace imprescindible para poder realmente acceder a la propuesta de la CEPAL de cambio estructural para una estructura productiva con mayor productividad. ¿Cómo acceder a las tecnologías de la información y la comunicación? Como elemento de centralidad y en forma transversal es un desafío pendiente. Igual que a la biotecnología, donde tendríamos en América Latina inmensas oportunidades por nuestra biodiversidad y nuestro ecosistema ambiental. ¿Cómo podríamos entrar a la nanotecnología y a las demás formas de esta revolución tecnológica actual? Necesariamente tiene que pasar por una reformulación del diseño curricular de nuestro sistema educativo. Necesariamente tenemos que establecer ese equilibrio en cómo educar para el mercado laboral, pero también cómo educar para tener los grupos dirigenciales que nuestra sociedad requiere. Yo creo que no podemos caer en el nuevo sesgo de solo privilegiar la ciencia, la tecnología y la innovación que sí se requiere, pero que tiene que ser reforzada también con los valores humanísticos tradicionales. Queremos tener científicos, queremos tener ingenieros, pero no hay por qué renunciar a seguir teniendo poetas. Este es el mundo de Rubén Darío y de Pablo Neruda, y deseamos que en algún momento efectivamente pudiéramos tener un premio Nobel que no solo sea de literatura, sino que sea un premio Nobel de química y de física, pero en la vida todo tiene que ser balanceado y equilibrado, y como lo han comprendido los japoneses, el equilibrio requiere reforzar en ambas disciplinas. Por tanto, yo creo que el gran desafío pendiente es cómo podemos abordar el tema de la capacitación, la formación de recursos humanos para el siglo XXI. Y yo creo que me quedo aquí por razones de tiempo, pero fundamentalmente lo resumo en este sentido, de que acogemos en toda su dimensión esta propuesta innovadora, progresista, que hace la CEPAL, de pasar de un modelo anticuado que olvidó lo social hacia uno que combine el trabajo intensivo que genera empleos de corto plazo hacia uno de capital intensivo que genera mayor volumen de riqueza y por consiguiente en mayor capacidad redistributiva. Mis felicitaciones a la CEPAL
a doña Alicia Bárcena por este nuevo aporte al desarrollo integral de América Latina. Muchas gracias.